Bienvenidos a un nuevo episodio de Mind Your Mind, el podcast que está dedicado a todos los trabajadores que son cuidadores y también a los cuidadores de familia. Hoy día estoy súper contenta porque estamos con Pierluigi Bellini, o Pier, como lo llaman todos. Él ha pasado la última década estudiando y trabajando alrededor del mundo en campos como la psicología, la educación, la comunicación y el mundo del entretenimiento. Pierre tiene un objetivo vital y una pasión: ayudar a las personas a descubrirse auténticamente, a conectar con el mundo que les rodea y a hacer lo mejor de sí mismas. Su trabajo como psicólogo y psicoterapeuta profesional junto con el coaching le han ayudado a encontrar la forma más cercana e individual de conseguirlo. Bienvenido, Pierre. Gracias, Roxana. Un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Tenemos tanto de qué hablar, tanto de qué hablar. Ya cuando estábamos en conversaciones para poder comenzar con hacer este episodio, estábamos pensando con Pierre qué pasa, ¿no? Esta cosa de nuestras experiencias, de ambos, ¿no? Mm, Que hemos tenido a este lado del charco, al otro lado del charco. Tú has estado en Estados Unidos, yo en Chile, en España, tú también en el Reino Unido y bueno, y coincidimos ambos, nos encontramos en este lugar en una universidad acá en el Reino Unido y desde ahí entonces parte también la reflexión con respecto a las jefaturas y las posiciones, ¿no? De cómo la posición de jefatura puede tener una influencia en el bienestar de los trabajadores y es un poquito en eso en lo que nos vamos a estar enfocando hoy día y sí, desde ahí surge también mi primera pregunta. ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a las jefaturas en diferentes servicios a este lado del charco? Porque hemos estado, como dices, en varios lados alrededor del Sí, charco. Solo falta sí, en el mismo charco. Es la sí. geografía que me falta. Em, bueno, mira, para mí siempre, cada vez y gracias nuevamente por la invitación, porque trato con mucha humildad y con mucha gratitud el hecho que me pregunten me llamen para conversar sobre jefatura, obviamente siendo yo, habiendo sido jefe y habiendo tenido esas responsabilidades en distintos roles, Ujú, porque siento que es una conversación que aún no ocurre mucho, sobre todo cuando estamos hablando del mundo hispanohablante, ujú. en ambos charcos, en ambos lados del charco. Sí, Y me siento siempre como cuando me preguntan cualquier cosa respecto a esa experiencia de primero agradecer a los buenos jefes que he tenido. Siento que es una sí. experiencia que no, muchas personas han tenido también, porque lamentablemente y afortunadamente, las únicas buenas referencias que yo he tenido para poder desarrollar mi responsabilidad, mi rol como jefe han sido esas personas que he tenido que me han demostrado por partes o en conjunto, no qué me hizo sentir bien. Mm, Y entonces empiezo siempre por eso y agradeciendo a esos jefes y jefas que me han enseñado esas cosas, ¿no? ujú. Pero yo diría en cuanto a mi experiencia, yo llamaría el mundo, mira el suspiro que tomo para, para decirlo. Sí. Esta experiencia ha sido en verdad un continuo descubrimiento, una exploración y un descubrimiento, ¿no? Porque sobre todo personas que vienen desde nuestro perfil, ¿no? Como psicoterapeutas, como psicólogos, como personas que tienen un trabajo individual Ujú, con nuestros clientes, nuestros pacientes, como los llamen, enfocar el liderazgo y enfocar el cuidado, ¿no? Me encanta que tú siempre describes tu podcast sobre los que cuidan, ¿no? Esas son las sí. personas. Enfocar el cuidado, hacer un cuidado colectivo es muy Mm, distinto, por lo menos en mi experiencia, ¿no? Y entonces la primera palabra que se me viene a la mente es descubrimiento, porque dependiendo en el país, la ciudad, la institución sí. y los jefes y los líderes, ¿no? Que además en una compañía son los presidentes, los VPs, en una institución educativa de repente son más un rector, ¿no? Esas personas que tienen estos cargos, pero
dependiendo de esas variables, sentía que es empezar desde cero en cualquier ambiente que me encontraba. Así que ese descubrimiento, esa exploración y el ajuste que viene derivado de eso Exacto. es el único común denominador que he encontrado en todas esas experiencias. Mm. Sin duda. A mí también me resuena mucho lo que tú estás diciendo con respecto a la necesidad de ajustarse. De cada organización Ujú. tiene su propia cultura, cada servicio tiene sus propios desafíos y sí, ¿no? Tenemos los diferentes jefaturas que son más, están más arriba, son más senior. Me viene la Sí, palabra sí, senior, pero no la palabra en español. Pero que tiene que ver con cuál es el ambiente, ¿no? Cuál es la cultura organizacional y cómo eso se va reflejando también en el cómo no, cómo me hace sentir. Yo creo que para mí lo que tú estás diciendo también tiene mucha resonancia con la idea de cómo me hace sentir este trabajo, la relación con el jefe, el ambiente en el que estoy trabajando, el espacio, en el contexto en el que se está desarrollando mi trabajo, ujú, es en ujú, el uno a uno, es en el grupo, cómo se da, ¿no? Y ahí está la influencia, diría yo, del jefe, ¿no? En el cómo porque cada trabajo tiene sus desafíos, eso es claro que inevitable sí. y queremos trabajar con ello, ¿no? Pero también cómo los jefes van a facilitar el burnout o facilitar el self-care dentro de lo que son las demandas y la realidad del servicio, ¿cierto? Y ahí está es el cómo te hace sentir, ¿no? ¿Cómo ves tú el rol de los servicios de bienestar en cualquier sector? Challenging, como dicen Sí, por aquí. sí, Difícil, difícil. difícil y efectivamente es un reto por lo que tú mencionas. No sé si irónico es la palabra justa, pero algo como bienestar de la persona, ¿no? Que para mí es más, es súper importante que pensemos en la persona antes que en el trabajador. Entonces, hasta bienestar del trabajador para mí siento que le faltan capas. Entonces, para el bienestar de la persona, y yo diría, no hay nada más universal que eso, ¿no? O sea, si hay algo que debería ser tan importante y tan consistente en donde sea que trabajes, es el bienestar de la persona, porque al final siempre son personas las que están trabajando, salvo que sea inteligencia artificial, que ese es Ujú, otro discurso. Em, pero sin embargo, cada institución, cada compañía, cada equipo de trabajo también, Roxana, en realidad, decir, hasta tan, no, en el círculo concéntrico más pequeño, ujú, voy a atreverme a decir la palabra, lo valoran de manera muy distinta. claro. Y Ujú, yo creo que el servicios de bienestar y ahí vienes el espacio con lo que quieras, del trabajador, del estudiante, del empleador, de lo que sea, del equipo, son vistos aún para mí como un plus, como un bonus, ¿no? Hasta, e incluso es más, a veces tú lo ves en trabajos nuevos, en puestos de trabajo que se ofrecen como un beneficio, ¿no? Como que, por si acaso tenemos servicios de soporte al bienestar o tenemos membresías a los gimnasios, ¿no? Es un adicional que te demuestra que nosotros somos una compañía a que nos importa tu bienestar como persona. Y ese para mí es el primer error en el que podrías estar interpretando esto, ¿no? Las personas que trabajan tienen salud mental porque la tienen, la tenemos todas, no lo que cambia todos. es el estado, eso es seguro que todos tus invitados lo han venido diciendo en todos los episodios, pero necesitamos empezar a ver la salud mental y emocional de los equipos de trabajo de las personas como algo que tiene que ir en paralelo al resto de funciones de la empresa, en mi opinión, ¿no? No puede ser la prioridad es la productividad o los KPIs del equipo y de ahí número 15 es la salud mental, porque si lo vamos a poner en competencia con los otros aspectos de la compañía o de la institución, garantizado, te lo firmo, como decía una de mis grandes jefas, Mariana Ripoll de Argentina, te lo firmo que nadie va a ponerlo como prioridad número uno.
porque para Exacto. eso necesitamos probablemente décadas más de cambio de cultura. Pero si tal vez lo enfocamos como algo paralelo, en que no te estoy tocando que la prioridad número uno son ventas, no te estoy tocando que la prioridad número uno que es admisiones de estudiantes, ¿no? O algo así. Es Ujú. algo paralelo, ¿no? Miremoslo como algo que está en paralelo, que no está en competencia con las otras áreas, pero que es indispensable. Ese para mí sería un cambio de entender el rol de un servicio de bienestar que tal vez dé un poco más de espacio para desarrollarse, ¿no? Y hacer el gran trabajo pesado que necesita hacer. Mm, mm. Y es interesante porque yo ya me he ido cruzando en el trabajo de hacer diferentes workshops, talleres de prevención del burnout en diferentes organizaciones, por ejemplo, en hospitales Ujú, principalmente, donde la demanda para los servicios es tan grande, ¿no? Sabemos que está esa demanda consistente y de cómo se hace muchas veces muy difícil para los trabajadores también poder entender y aceptar la necesidad de trabajar los aspectos de salud mental, de autocuidado, ¿no? Y como dices tú, ¿no? Que van idealmente en paralelo. Y ahí está el challenge también, ¿no? La dificultad en el sentido de cómo primero se instalan los servicios de bienestar o las diferentes actividades que están relacionadas con bienestar para los trabajadores y ujú. al mismo tiempo, entonces, cómo los trabajadores pueden conectar con eso, ¿no? Yo misma lo he experienciado más de una vez y me acuerdo cuando trabajábamos juntos, Sí, eras tú el que me decía, Roxana, el tiempo, mira tu calendario, está demasiado lleno. Vamos a trabajar esa parte y ese tipo de conversaciones, ¿no? Son las que benefician a la larga los procesos de cambio en ambas partes para poder establecer rutinas que nos ayuden a mantenernos de la mejor forma posible, ¿no? Yo estoy hablando de que algo que nos mantenga nutridos para poder dar, ¿no? claro. Desde un espacio nutrido, continuar dando, porque sabemos que la demanda en nuestros servicios es enorme y durante la pandemia, o sea, la Uf, por supuesto, explosión por fue supuesto. increíble. No solamente, ya hablábamos en un episodio anterior de esto, ¿no? Y de cómo la pandemia también afectó muchísimo a los servicios, pero a los trabajadores, porque nosotros todos vivimos el impacto que Claro, significó estar en pandemia, ¿no? Y ahora, aunque en un primer momento se sintió muy fuerte, yo creo que todavía estamos con esa cosa residual de sí. espacios de salud mental, de problemas y dificultades de todo tipo que no se han resuelto del todo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo y me encanta que hayas traído a colación, como se dice, la pandemia, porque creo que uno de los efectos colaterales que tuvo este terrible par de años, bueno, que continúa, ¿no? Del impacto de la pandemia de COVID hace ya, bueno, desde el 2020, ha sido que creo que no ha permitido una evolución saludable Ujú. de lo necesarios que son y cómo desarrollar estos servicios de bienestar, ¿no? Y lógicamente nosotros, digo, el mundo, no tenemos idea de cómo ofrecer algún tipo de soporte, porque como lo has dicho tú, ¿no? El impacto emocional, ni siquiera hablo del Sí. impacto médico para además Ujú. evitar conversaciones y comentarios controversiales, pero el impacto emocional es palpable Sin y todo duda. el mundo, en compañías, empresas, instituciones educativas, colegios, etcétera, querían en 24 horas, en 48 horas, poner algo a disposición de la gente, de los equipos, o incluso equipos de soporte de bienestar, como equipos Ujú. de psicólogos, de psicoterapeutas, de trabajadores sociales, han tenido que cambiar incluso la modalidad al famoso online services, ¿no? Al Sí, poner los servicios en línea. en línea. Ujú. Y
cuando más mano la pandemia se ha ido placando y también nosotros hemos empezado a saber cómo manejarlo, mejor dicho, creo que esa es esa intersección. Yo recuerdo hablar en la universidad en la que trabajaba antes de donde nos encontramos, que percibía que seguíamos tomando decisiones respecto a implementar soluciones, equipos, estrategias de salud mental de la misma manera reactiva e incluso Ajá, con un sabor a urgencia que yo particularmente no entendía y sobre todo no entendía por qué seguimos operando con necesitamos implementar algo para esta situación pasado mañana. Y, no, y yo un poco me miraba no, detrás del hombre y decía, pero nadie nos está apurando, ¿no? Y como que ahora tenemos la oportunidad, si ya hemos entendido que esto es importante, de sentarnos, evaluar las necesidades, evaluar los recursos, pensar en estrategias que funcionen y que podamos a su vez evaluar para poder implementar esta ayuda, porque el famoso, no, pero es que necesitamos hacerlo urgente, así que ya, así a la buena nomás, a lo que se pueda hacer, para mí ya no tiene mucho sentido porque ya no tenemos esa urgencia, ¿no? Ya hemos lamentablemente tenido que operar así por 1 o 2 años. Ahora no le encuentro mucho sentido y siento que seguimos viendo muchas cosas de manera reactiva, ¿no? Y dime si no te ha pasado a ti que recibes no, correos, llamadas. Queremos hacer algo de bienestar para el equipo. Podrás hacer un taller, una charla, un talk, ¿no? De 45 minutos. El tema es salud mental. Y no, y es como que, bueno, yo estuve 4 años en una tic, universidad estudiando salud mental, pero que en claro. 40 minutos, perfecto. No sé qué podría hacer, ni los mejores álbums duran 40 minutos. Y eso no es esa reactividad, ¿no? De, uy, la Mm, gente está descontenta. Perfecto. Salud mental, una charla, que venga alguien a hablar de yoga, que venga alguien a hablar de meditación por 30 minutos. Listo, ya me ocupé de la salud mental de mi equipo, ¿no? claro, Y repito, ¿no? Eso ya estamos un poco grandes como sociedad para estar sí. pensando y actuando de esa manera, ¿no? Esa es una de mis grandes frustraciones con cómo los servicios de bienestar son vistos, ¿no? Y genera, yo creo también, eso que comentas, ¿no? Que luego generar la atracción para que la gente de verdad vaya a una de estas Claro, charlas, ¿no? claro. Interactúe o Mm, entienda el motivo. exacto, Es mínimo, porque exacto. yo siempre he dicho a muchos jefes y en liderazgo alto, ¿no? Los equipos no son ciegos. Hablaba el otro día con un trabajador social, un colega mío a quien respeto muchísimo y que siempre revises estos memes, ¿no? Que salen en Sí, social media. sí, sí. Y hay tantos, tantos, tantos memes de nosotros decimos que estamos con poca salud mental o que estamos sintiéndonos mal y los jefes nos traen y hay no, gente que muestra pizzas o no, un bailetón, ¿no? Como que, y yo digo, no, mira, o sea, los trabajadores no son ciegos, si se están burlando, están haciendo bromas al respecto, es porque saben perfectamente que el responder a una necesidad de salud mental y emocional como equipo, estas respuestas reactivas de el away day, ¿no? Mm, mm, El viernes de pizza o la tortita, ¿no? Estas cosas ya no son claro. suficientes y personalmente estoy muy orgulloso de equipos de trabajos y en compañías, en instituciones que se han dado cuenta que esto no es Mm, suficiente, ¿no? mm, Eso es mm, es el famoso cono de helado, ¿no? Te da una felicidad, un rush de azúcar por 5 minutos, pero luego eventualmente se derrite y te quedas nuevamente sin nada, ¿no? Con el cono vacío claro, claro. y creo que es hora que nos despertemos. Claro, porque el desafío es como a partir de esos talleres, a partir de esos 45 minutos de salud mental, ¿cómo mantienes algo que es necesariamente, que necesita ser mantenido en el tiempo, de manera Ujú. consistente, ¿no? Y ahí está lo que me surge también con lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con este aspecto preventivo. Ya no estamos creo que el espacio de salud mental
tiene que ver con esto, ¿no? No solamente salud mental, pero el bienestar general, ¿no? Dentro de los espacios laborales, em, para los cuidadores que están cuidando a otros, ¿no? O sea, Ujú, teniendo en cuenta que la persona de la que estamos hablando es una persona que está conteniendo el sufrimiento del otro y que ujú, por lo tanto también necesita una contención, ellos mismos, ¿no? absolutamente. Uno necesita la contención. Entonces hay un elemento ahí preventivo que tiene que ser a largo plazo, que está batallando con esta consistente reactividad de Ujú, la cual tú estás hablando, ¿no? Y ahí creo que está este tira y afloje de necesitamos responder a las necesidades de los servicios, necesitamos responder a las necesidades de la gente que usa nuestros servicios, nuestros pacientes, como clientes, como queramos llamarles, y las necesidades que hay dentro de la organización para nuestros trabajadores. Y ujú. ahí está esta cosa que yo veo como una consistente eh, tire y afloje que tiene que ver con conciliar, ¿no? Esas expectativas como de producción con las expectativas de bienestar de los empleados, ¿no? Especialmente en servicios de salud, en servicios de atención social en general. Ujú. ¿Cómo lo ves tú? Creo que es otro síntoma, lo has descrito para mí súper bien, ¿no? Es esta pelea entre la Mm, reactividad de la necesidad y, bueno, pero la productividad y esas cosas. Y yo claro. creo que es otro síntoma del ver la salud mental y emocional de una compañía o de una institución, así hablando en colectivo total, Ujú, em, y tenerla como una parte de prioridades en una lista en vez de verlo como algo paralelo y continuo. Te explico por qué. Em, a mí hasta me causa gracia, como muchas veces, ¿no? La reactividad te lleva a, por ejemplo, ¿no? Buscar un psicólogo, un coach que haga un taller y esto, ¿no? Y obviamente lo sé porque y ambos no lo hemos hecho, ¿no? Nos sí, sentamos y desde nuestro expertise clínico y experiencia tratamos de hacer el mejor contenido que podamos y estas Mission Impossibles de tener sí. salud mental como tema y hablarle en Mm, 45 minutos, mm, pero seguimos siendo una respuesta que sabemos por cuál hemos vivido, significa que el trabajador va a recibir un correo diciendo va a haber un taller, ¿no? De salud ujú, mental de 45 minutos ujú, y lo más probable es de que sea durante la hora de almuerzo claro. o en una hora X random en la semana, que Ujú, probablemente dependa de nuestra disponibilidad. ujú, Y eso, yo siempre digo, es tan invitante, ¿no? Que de repente estoy hablando en italiano, corrígeme si ahora estoy hablando de la palabra sí, opuesta, pero no, no, como que appealing, como cuando te mandan un descuento de una tienda a tu correo, ¿no? ujú, Donde yo digo, uy, esto me interesa, y es más, por más que te interese, ¿no? Yo, por ejemplo, colecciono música, ¿no? CDs, ujú, vinilos, todas las semanas recibo de todas las tiendas que sigo, descuento de esto, descuento del otro. Pero Roxana, si yo, uno, no tengo tiempo de estar sentarme ahí a ver todas estas ofertas, no tengo el dinero de comprar en ese momento lo que quiero comprar, no voy a entrar ni siquiera a la página a verlo. claro. Me toca 2 segundos decir, no, ahorita no puedo, y lo llevo. Y yo creo que esa solución, ¿no? Esa reactividad que mencionas, no he visto en la historia de todo lo que he visto de compañías e instituciones que traiga un resultado tan efectivo como Mm, si más bien um, enfoco la salud mental y emocional de los equipos desde la organización, desde la ujú, cultura. mm, No, y no siempre he dicho, cuando no necesitas traer especialistas, hacer talleres, etcétera, porque en el día a día estás modelando, estás enseñando una manera de trabajar, de priorizar, de ujú, entender y de verte como ser humano, no necesitas verlo como algo externo. Y la maravilla es que garantizado, si de ahí traes a un especialista a hablar algo en específico, claro. y tienes la cultura sólida de que esto es valioso, esto es importante, todos atienden, todos van, Claro. empezando por el jefe.
Exacto, exacto. Qué maravilla cuando en el taller que estás dando está ahí un CEO o el jefe de la organización o el director de la organización o Ujú. directora de la organización. Eh, Qué maravilla, ¿no? Porque entonces se entiende que esto es algo que es necesario para todos. Por Porque, supuesto. porque veo también ahí que, que los jefes también necesitan estar cuidando y mirando qué está pasando con ellos mismos también, ¿no? Con toda la presión que les significa el trabajo y porque además veo que lo que estoy pensando con lo que estamos hablando también tiene que ver con que nosotros venimos desde la parte de la psicología, ¿no? Y hemos desarrollado ambos nuestras carreras hacia las jefaturas, pero desde el saber en qué consiste el trabajo del uno a uno, ¿no? El Ujú, estar ujú. ahí con los pacientes. Entonces, esta dualidad como que a uno yo creo le permite tener una visión más amplia, que es un beneficio, pero también una dificultad en ciertos momentos, porque cuando estás en la jefatura estás más distanciado del uno a uno. Del front line. Es otro nivel de trabajo, ¿no? Ujú, Es absolutamente. otra manera de pensar, otra manera de estar, otra manera de mirar también el trabajo y otro tipo de decisiones que se tienen que estar haciendo, ¿no? Entonces, estos dos lugares de donde uno se puede parar para tratar de entender son muy diferentes. Entonces, por lo mismo, tengo la impresión, con lo que estamos hablando, también me surge la idea de que no solamente para que, y no sé qué piensas tú, ¿no? Que para que estos espacios de salud mental y para que la salud mental en general, como una necesidad global para todo el equipo, corra así en paralelo con todo el trabajo que estamos teniendo, tiene que ver también mucho con el trabajo personal que los jefes estén haciendo, ¿no? Absolutamente. De tener una autoconciencia también de cómo a ellos les afecta y poder entender cuál es esta dinámica de la que estamos hablando aquí, ¿no? Porque aquí estamos hablando de algo que tiene que ver de cómo el trabajo me impacta Ujú, potencialmente, porque estoy trabajando con el dolor del otro, ¿no? absolutamente. Yo, mira, el gran aha moment, como diría Oprah, que tuve Ajá. cuando empecé a estudiar psicología, el primer máster que hice, Ujú, y yo no venía de tener un bachillerato en psicología, algo. Yo había estudiado comunicaciones, había trabajado en televisión y luego en marketing, así que venía esta primera maestría en psicología y psicoterapia con un interés, ¿no? Con una pasión por esto. Y lo que recuerdo me sorprendió tanto es de que la primera clase nos dijeron, no, no, es inútil que quieras trabajar en ayudar a las otras personas a nivel emocional si antes no estás haciendo un trabajo tuyo de mm, descubrimiento y autoayuda a nivel emocional. Simplemente no va a pasar. Y tú veías, Roxana, como las caras de la mitad de las personas en esa clase cambiaban como, incluyendo la mía a propósito, sí, diciendo, sí. ¿qué? Pero yo ¿Pero venía aquí cómo? a estudiar para ayudar al otro, déjame a mí tranquilo, ¿no? Claro. Y nuevamente, ¿no? En algunos países, en algunas instituciones te recomiendan que estés tú en terapia personal, en otros es un requerimiento, ¿no? Eso depende nuevamente de países y de instituciones. Exacto. Pero qué importante, y como he repetido varias veces, Roxana, cuando he sido jefe de equipos de psicoterapeutas, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido. Qué privilegio tenemos nosotros, ¿no? Personas que Sí, venimos ¿verdad? de ese background, que ya venimos con esa parte de duro, que te obliga a un momento de vulnerabilidad y de humildad Sí. increíble, de saber Ujú, que el trabajo empieza por mí. Ya sabemos eso. Ya, no, eso claro. que podría tomarle a una persona una vida para entender, para que después, como dices tú, lo pueda aplicar en mi trabajo con los otros de manera Mm, empática, mm, humana, auténtica. mm. Nosotros ya deberíamos, en teoría, En ya teoría, venimos con esa carta, ¿no? Ya venimos con el trabajo empieza por mí, ¿no? Y no hay, ciertamente. no hay mejor enseñanza que modelar, que ser coherente con lo que tú pides a alguien, con lo que tú estás haciendo tú mismo. Y ya venimos. Entonces, definitivamente es una gran ventaja que tenemos, pero también te digo en total honestidad
y estoy seguro que tú también lo has experimentado, hay muchísimas personas clínicas, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, coaches mismos que no aplican esa primera regla, por lo menos en mi entrenamiento, de trabajar con personas. Que para mí es eso, ¿no? Es trabajar con personas, incluso como muy bien has dicho, cuanto más asciendes en jefaturas, ¿no? Cuanto menos oportunidades, diría yo, tienes de estar en el día a día de las personas de tu equipo. Mm, Y es cuando ahí más necesitas, yo creo, enfocarte en conectar con esas personas, ¿no? Es para mí lo más importante en mi experiencia de jefaturas ha sido siempre anclarme, si ese es un verbo, sí, sí lo es. en mi persona primero, ¿no? Y eso naturalmente me hace ver a mi equipo, a los trabajadores, como personas primero. Mm, Y mm, nuevamente, ¿no? Otra vez un saludo a esta grandiosa jefa que he tenido, a Mariana, cuando trabajaba en Perú, si bien ella es argentina, porque además es mi deber nombrar a las grandes jefas mujeres líderes en este aspecto. ujú, Y yo recuerdo que ella siendo, y mira, estamos hablando del mundo del marketing además, o sea, regresando a lo que mencionabas de productividad, ujú, KPIs y todas esas cosas muy de mm, números, sí, ujú, y siendo ella una eminencia sumamente creativa, sumamente inteligente, sumamente estratégica, una de esas que tú ves en las series de televisión, que verdad, una ajá, voz, ¿no? sí, Y sin embargo, nos estábamos juntos antes de una presentación que yo sabía, esta increíble persona la tiene memorizada, va a ser increíble, va a destrozar la audiencia, va a ser increíble, alucinante. El hecho que ella me diga cosas como, ¿estás nervioso, Pierre? Y yo estoy nervioso. Hemos ujú, trabajado tanto por esto, ¿no? ujú, Como que, y si nos olvidamos de esto, nos tenemos lo otro, 30 segundos, Roxana. ujú, ¿Y qué ujú, tal enseñanza que yo mm, veo a esta persona en la punta de la pirámide de liderazgo? Soy vulnerable, me pongo nerviosa exacto, como tú, ujú, sé que esto tiene un montón de valor porque hemos trabajado tanto con esto y o sea, eso es lo que yo entendí, ¿no? Es normal que yo me sienta exacto, nerviosa, así ujú, esté, no en esta punta de pirámide de liderazgo, estoy en este momento siendo tan persona como tú. Roxana me marcó por vida, ¿no? Y eso es lo que trato de hacer con mis equipos también, ¿no? De nunca olvidar que, bueno, yo tendré otro título, tendré la jefatura, tendré una dirección, tendré una vicepresidencia, pero al final del día estamos los dos siendo personas trabajando en algo que esperemos nos apasiona, nos ujú, junta, ujú, y cuando tú mencionas, ¿no? Encima estamos hablando de cuidado de personas, indispensable para mí, ¿no? Recordar que esencial, nosotros somos también personas que estamos, como tú dices, escuchando todo el día, procesando sufrimiento, pena, dolor, traumas, historias de vida, ¿no? Historias exacto, de vida, ujú, ¿no? ujú, Cuando uno sale a tomar un café con un amigo y se queda 5 horas conversando de la vida, exacto, uno llega como que feliz pero cansado, ¿no? Como que, oye, hemos estado hablando 5 horas. ujú, Imagínate escuchando solamente las cosas que hacen, como tú dices, sufrir a alguien o que hacen pensar a alguien sobre las cosas más traumáticas, más tristes de la vida de alguien. Si nosotros no buscamos reconocer que somos personas también ahí, tenemos los días sí, contados. sí, y como me haces pensar, como Bowlby decía también, John Bowlby, que la interacción en el espacio terapéutico, ¿no? Cuando estás con el otro, en realidad es una interacción entre dos seres humanos, ¿no? Absolutamente. Y esa es la cuestión que también me ha motivado a mí a hacer el podcast, que es persistentemente insistir en la idea en que somos humanos, ¿no? Sea cual sea el rol en el que estamos desde nuestra humanidad haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Pero qué fácil es olvidarse de eso, porque lo otro que también me surge con lo que tú estabas diciendo tiene que ver con este privilegio, ¿no? Que tenemos nosotros los terapeutas en algunos países, porque no en todos, ¿Cierto? la ¿Cierto? supervisión clínica, aquí por lo menos en UK, en el Reino Unido, la supervisión clínica es obligatoria.
pero no es obligatoria para mucha otra gente que está también ayudando a otros en el sufrimiento, los advisors Por o gente que está supuesto. trabajando ahí en la primera línea o personas, por ejemplo, que trabajan en espacios humanitarios, eh, no sé, gente que trabaja en las ambulancias, etcétera. No tienen Claro que la sí. obligación de tener estos espacios que son reflexivos, que te permiten un poco, ¿no? Procesar el cómo te está afectando tu trabajo, ¿no? El cómo te está llegando. Y que nos recuerdan entonces de esta humanidad, ¿no? Ujú, Que absolutamente. esos son los espacios que a uno le permiten idealmente. Estos van a ser espacios que son seguros y que nos van a permitir conectar de a poquitas dosis, a las dosis que podamos tolerar, con esa vulnerabilidad que inevitablemente va a surgir a partir de lo que traen nuestros pacientes, ¿no? Porque cada uno de nuestros pacientes nos toca de alguna manera. Por supuesto. ¿Cuál sería el punto de partida para organizaciones que aún no tienen servicios de bienestar? Si pensamos, porque hemos estado pensando en los no, de alguna manera, ¿no? Bueno, esta parte es bien, pero ¿qué tal si empezamos a pensar de la salud mental como algo que corre Ujú, paralelamente, ¿no? A ujú, todo lo ujú. que es producción y tal. Pero para esas organizaciones que ni siquiera han tenido la posibilidad de sentarse a pensar que tal vez tener espacios de bienestar y empezar a generar cambios, porque esto tiene Ujú, que ver con el cambio por en las supuesto. culturas organizacionales, ¿no? Em, ¿Cómo podemos entonces comenzar a pensar qué tiene que pasar como un primer punto de partida para comenzar ahí a desarrollar esos servicios de bienestar? Primer punto de partida diría una manzanilla mu- muy cargada Vamos, claro, para prepararnos mentalmente al vamos reto. a respirar profundamente Exacto, primero. un grounding moment. Sí. Mira, yo creo que depende del rol, ¿no? Porque siento que este primer paso probablemente sea o venga interno de parte de la empresa o de la compañía. Y yo he hecho consultorías con compañías, así que esos son los dos, digamos, caminos que he visto. Bien, la compañía Ujú, misma dice, eh, queremos enfocarnos en salud mental o bienestar del ujú, trabajador ujú. porque es hot topic o porque queremos realmente, o es un consultor, ¿no? Que normalmente Ajá, además tiende a ser un profesional como nosotros, ¿no? Un ajá. psicólogo, una psicoterapeuta, un coach, un psicólogo, psicóloga organizacional. Y yo diría que en el primer caso, si es la compañía misma, ¿no? Si tú tienes el privilegio de estar en una posición de poder, de Ujú, autoridad en tu compañía y ujú. tú no, has visto que esto es importante, has escuchado el podcast de Roxana y dices, Ajá. esto es importante, ya, empecemos, hagamos, te imploro, tú que estás escuchando, te ruego de rodillas, no actuemos reactivamente Sí, y ajá. seamos rigurosamente científicos, Ujú, ¿no? Es decir, primero exploremos, investiguemos y tomémonos el tiempo de realmente conectar con el equipo de manera humana y hacer una recolección de información ujú, importantísima. Hablemos con los trabajadores, hablemos con los líderes, hablemos con las personas en los distintos niveles ujú. y yo siempre sugiero que sea una persona externa de preferencia. Nuevamente, este Ajá. es un momento en el que yo, con todo el amor y respeto que tengo por recursos humanos, debería tomar un paso atrás porque condiciona nuevamente la participación y la Claro. honestidad, ¿no? Sí. Entonces, Ujú, y para esto, mira, muchas veces para proyectos de este tipo, Roxana, hay un montón de universidades con alumnos que están terminando sus estudios, que están haciendo un PhD, que están esperando cada día de tener una población en la que poder hacer una investigación, una recolección de data para sus proyectos. ujú. Usémoslos, ¿no? Podría ser una gran colaboración, un ganar-ganar, donde consigues, no, free labor para que Sí. recolectes información anónima y ellos también se llevan algo para su investigación, pero a lo que iba es, preguntemos primero, escuchemos dónde están las cosas que faltan más respecto a bienestar, ¿no? Porque Ujú, nuevamente, si nosotros vamos a imaginar que a todo el mundo lo que los va a hacer sentir mejor es pizza los viernes y taller de yoga,
que son mm, maravillosas las dos cosas, ¿ah? Por si acaso, y para mí en igual mm, manera, la mm, pizza me mm, encanta, mm. pero eso no es lo que el equipo necesita, Necesita. ¿no? Y tú Mm, mencionabas equipos en los hospitales. ujú, No tengo que hacer la investigación para saber que lo que ellos necesitarán para sentir que su bienestar mejora, muy distinto a lo que un estudio de abogados exacto. necesita, muy distinto a lo que un equipo de psicólogos en una universidad necesita, a que Ujú, un equipo de diseño gráfico en una compañía, en una revista necesita. Son muy distintos. Entonces, no empecemos con el gran error de asumir que todos tenemos las mismas necesidades y que salud ujú. mental o mejora de la salud mental significa lo mismo para todos, Claro, de porque todas maneras. me parece el empezar, y ya han empezado varios, así Roxana, pero es Mm, empezar realmente con el pie equivocado mm, y que si quisiéramos sentarnos a reflexionar más sobre eso, cancela la experiencia individual del claro. trabajador como persona antes que como equipo de trabajo. Así que yo empezaría por ahí 100%, ¿no? Conoce a estas personas y cómo se sienten, qué les hace, qué podría ser esa mejora, ¿no? Y es Ujú, una cosa, por ejemplo, que yo me acuerdo cuando empecé en la psicoterapia, estaba haciendo no sé si internados, internships, ¿no? Y en uno de esos, cuando mi jefa y supervisora clínica, Migdalia Santiago, puertorriqueña, que saludamos, ujú, ujú. ella me decía, pregunta a tu paciente, a tu cliente, dentro del intake, ¿no? De la primera Sí, preguntas que haces a tu paciente en tu primera ajá. sesión, ¿qué cosas le hacen feliz? ¿Qué cosas le dan alegría? ¿Qué cosas le gustan de sí mismo? Mm, ¿No? Como que saca esas preguntas que son, entre comillas, lo menos clínico del universo. Y nuevamente, mi gran privilegio de tener una jefa y supervisora que era muy holistic en el approach de la psicoterapia y también ajá. con estudios espirituales y etcétera. No, porque me dijo, ahí tienes, realmente puedes La conocer a esta fuente de persona. información, claro, No, ahí claro. realmente, no sé, qué distinto es de que dos personas que tal vez tengan el mismo grado de depresión, pero Mm, una te diga, la naturaleza me trae ese claro, pequeño rayo de alegría y la otra persona que te diga, ver este tipo de películas te claro. dan, ¿no? Y qué pieza de información tan fundamental que si hubiese estado siguiendo un ente clínico me hubiese perdido, ¿no? Y recuerdo una paciente con la que trabajé por 3 años y medio con distemia, con depresión severa, y cómo mi trabajo hubiese cambiado drásticamente, Roxana, si yo no hubiese sabido en la primera sesión que esta persona, ¿no? Una chica de 27 años, creo, em, que prácticamente no hablaba de lo Ujú, deprimida que estaba, ujú, me dice con la misma entonación y con la misma depresión que estaba, y parte de cada expresión suya, me dice que los musicales de Broadway son la única mm, cosa que por ahí le dan media sonrisa. ajá. Y Perfecto. listo, o sea, Ay, conociste a esta persona y ahí claro. teníamos siempre un arma de conexión. Yo me puse a investigar más sobre estos musicales para ver por aquí hay algo, ¿no? Entonces, esa investigación para mí es Mm, el primer paso. Antes de pensar en mm, un mm. equipo, una estrategia, quiénes contratamos, un consultor, pausa, respiremos y conozcamos a las personas, conozcamos al equipo y les prometo, es una inversión de tiempo y dinero invaluable, invaluable, porque Sin todo lo que duda. venga después, que son todos esos pasos, ¿no? Que de repente quieres poner un equipo, quieres poner un consultor, pero lo vas a hacer con un conocimiento. Y eso va a hacer que ese segundo paso sea más barato, más productivo y más corto en tiempo. Claro. Entonces, giremos la aguja, invertir en conocer a las personas, en conocer a tu equipo. Para mí es el punto de partida principal, así el punto cero. Mm, y porque además, como decimos siempre aquí en este espacio, que el autocuidado tiene que ser personalizado, ¿no? O sea, o sea, no hay una receta que le va a servir a todo el mundo, Ujú, ¿no? ujú, La ujú. pizza no le cae bien a todo el mundo, Absolutamente, ¿no? absolutamente. Entonces,
tiene que ver con eso también, ¿no? Que el autocuidado en sí tiene que ser personalizado y si no nos conocemos o no logramos tener el espacio para poder manifestar quiénes somos, tampoco pasa nada, ¿no? No hay fluidez en ese sentido. Y lo que me llama la atención en lo que tú estás diciendo, que es que lo que tú estás proponiendo se aleja un poquito de del foco en el problema, en el patologizar, ¿no? En el entrar en estos espacios que son como de dar luz a todo lo que no funciona y tratar de resolver desde ahí, pero más bien identificar lo que sí funciona, lo que sí sirve para hacer que primero conozcamos al otro, ¿no? Sepamos quiénes son y saber qué nos sirve, porque desde ahí entonces vienen las soluciones que son más efectivas. ¿Qué es lo que va Absolutamente. a servir, no? Absolutamente, absolutamente. Es como dices tú, ¿no? Y no hay que tenerle miedo como compañía, como institución a eso, ¿no? A que el cuidado es personalizado, Mm, porque no mm, significa que vas a tener 75,000 talleres, 75,000 equipos, well-being rooms y esas cosas no, para cada pequeña necesidad, porque eso es imposible. Pero el exacto. conocerlo y el demostrarle a tu equipo, a tu trabajador que lo sabes, Mm, ya es una increíble demostración de interés auténtico, ¿no? Y de ver a la persona como persona antes que como pieza de la máquina. exacto. Y lo que yo he experimentado y que ha funcionado conmigo cuando yo he tenido jefes de ese tipo, que al final creo, me puedo inventar, ¿ah? No conozco, pero creo que es un poco esta filosofía que Google empezó o que Apple y que toda la gente hablaba de eso hace unos 15 20 años. La gente que está feliz, la gente que está serena, contenta, que se ve respetada, que se ve creciendo en el trabajo, va a hacer el trabajo bien. Roxana, Claro, lo va a hacer claro, bien, claro, lo va a hacer ciertamente. productivo, lo va a hacer con ganas y cuando tú le dices, oye, tenemos este objetivo, tenemos que llegar ahí, va a estar contigo y A te va a poner decir, un poco más, hagámoslo, porque claro, tú has estado conmigo en el día a día, ahí te exacto. voy a apoyar, ¿no? Es generar una lealtad auténtica en base a Mm, confianza, respeto, mm, mm. antes que exigir una lealtad automática porque eres parte de esta empresa. Que a mí eso Exacto. siempre me ha dado así Claro, un así escozor. como, así, urticaria, me vino Sí, la sí, palabra, sí. urticaria. En este podcast, una de las cosas que siempre hacemos, bueno, vamos teorizando, ¿no? Vamos hablando las cosas en el aire, y sí, o sea, tenemos muchas ideas y ciertamente, como decías tú, esperamos que quienes están escuchando puedan sentirse de alguna manera motivados o tocados con las cosas que estamos hablando que tienen que ver con nuestras experiencias y las teorías de las cuales estamos al tanto. Pero ahora también nos gusta tener un espacio que va a lo práctico. Adelante. ¿No? Entonces, de ahí viene entonces mi pregunta, si nos podrías dar una o dos acciones que las personas que están en jefatura podrían comenzar a implementar, ¿no? Ahora ya estamos hablando de la acción. Estábamos antes hablando de esta aproximación del conocer al otro, ¿no? De entender, escuchar y validar al trabajador como ser humano, ¿no? Pero ahora vamos más a lo práctico y comenzar a implementar en ellos mismos, ¿no? Para encaminar su aproximación a una jefatura saludable. ¿Qué pueden hacer los jefes para comenzar ese caminito de crear una jefatura saludable? Y yo creo, ante todo, la taza de manzanilla. Otra Sí, vez. siempre, Los, siempre. los, Yo la tengo siempre, la taza de manzanilla de todas maneras, siempre. Mira, yo creo que para casi hacer un círculo completo con lo que estábamos hablando, y tú lo has dicho varias veces, incluso hoy, empieza por uno mismo, ¿no? Mm, Y yo creo mm, que la primera tarea, sobre todo si vas a tener la valentía, el ímpetu, la decisión de querer empezar, ok, listo, desde hoy voy a empezar a
ser un jefe más saludable, ser una jefa más auténtica con el equipo, etcétera. Empieza por uno mismo. Claro. Y lo primero que se me ocurre como paso práctico, así suene más cliché que la comedia romántica más cliché del universo, es busca ayuda, Ajá. busca esa supervisión clínica que tú mencionabas, ¿no? Em, de repente no se llama supervisión clínica en el país en el que estás, pero garantizado, hay coaches, hay psicólogos organizacionales nuevamente, ¿no? Ujú, Y tú que tienes esa posición de jefatura, busca con tu privilegio, con tu autoridad, puedes invertir o la empresa puede invertir en que tú tengas unas sesiones con un profesional de este tipo, con el mero objetivo de justamente descubrir, ok, ¿dónde yo no estoy viendo? ¿Dónde tengo esas esquinas ciegas ujú. eh, que me están faltando para realmente enfocarme en el equipo? Porque yo te podría decir, Roxana, que se sienten, que escuchen no, 20,000 libros de autoayuda, que no sé qué, etcétera. Ujú, Pero ujú. la verdad es que, como dijimos, el viaje de autodescubrimiento no tiene comparación Claro, claro. y Y muy interesante, coherente. claro, ¿y qué pasa con un otro Claro. que te escucha, ¿no? Porque también uno puede hacer muchas reflexiones y puede escuchar 20.000 podcasts y tener Sí, un sí, montón de sí. material, pero la reflexión de dónde estoy, etcétera, también pasa por estar con un otro Absolutamente. y poder relacionarnos con un otro desde un espacio de vulnerabilidad, ¿no? Absolutamente. Para poder después encontrarnos con el otro o con nuestros trabajadores desde algo, desde un punto más humano, ¿no? Claro que sí. Porque Mm, en teoría, el verdadero primer paso que yo te hubiese dicho si estuviésemos en un taller es para el jefe de tomarse nuevamente el tiempo e invertir en mm, evalúa tu operación, evalúa tu equipo, mm, escanea todo el trabajo que hace tu equipo, ¿no? Pero rol por rol. ¿Qué tareas? ¿Qué responsabilidades? ¿Cuánto tiempo invierten en cada día? O sea, realmente conviértete en un investigador del FBI a claro. desfragmentar el trabajo para que después te des cuenta de, ok, ¿cuáles son las pequeñas, los famosos easy wins, ¿no? Las Ajá, cosas simples que puedo cambiar, que tal vez, científico, vamos a experimentar, tal vez ajá, genere un resultado. Y es algo tan simple como, no, me voy a asegurar que a las 5 se termina de trabajar. ajá. Nada más, mire, es una cosa simple, Roxana, no estamos contratando Sí. a nadie, no Mm, estamos haciendo ningún tipo de evento, no estamos gastando cero dinero, costo cero. ujú, Pero tal vez el impacto que un jefe, nuevamente saludando mi jefe pasado, Donnie McCormick en la Universidad de Roehampton, ¿no? ajá, Que lo veía hacer esas cosas. 5 y claro. 02 me voy a pasear por las oficinas a decir, ok chicos, es hora de irnos a casa, lo que sea que esté pasando puede esperar a mañana. Y si no puedes esperar mañana, entonces es mi responsabilidad como jefe Mm, tomarlo. ujú, Procede a retirarte a tu domicilio. Y nuevamente, de repente no funciona. Conmigo funcionó. Y dije, mm, wow, aquí mm, respetamos el hecho que yo claro. tengo una pareja que me espera en casa, tengo una casa que Una cuidar, familia, una casa, tengo, claro. ¿no? Un paso simple, pero para eso me imagino, ¿no? Yo he visto que reviso las tareas y digo, ok, hay un montón de trabajo que la gente está haciendo al final del día que tiene que ser redistribuido, o que de Claro. repente no es tan necesario, o que de repente debería pasar a otra área incluso. Pero ese momento de revisar la operación para encontrar esos puntitos que necesitan ser ahí limpiados con el limpiador, obviamente, eh, no los vas a saber Mm, sin que antes te hayas sentado a tomar el tiempo de evaluar la operación de tu equipo, compañía, institución, lo que necesites. mm, Y eso, déjame decirte para cerrarlo espero, con motivación, que tu equipo vea que te has tomado el tiempo de interesarte en lo que ellos están realmente haciendo día por día, créeme que significa mucho. Ha significado mucho para mí cuando lo he visto y yo lo hago con mis equipos por eso, porque sé en primera persona, ok, esta persona se está interesando en mí como ser humano y como profesional, claro. antes que
dame un resultado, dame un resultado, dame un resultado. Claro, que tiene que ver como con esta sensación de que estamos aquí, mi trabajo, lo que yo estoy invirtiendo en mi trabajo, se entiende, ¿no? No es solamente una cosa de producción de ir Ujú. sacando números, sino que es más bien aquí me están entendiendo. Y como dices tú, ¿no? Tener entonces el enfoque en esas ganancias que son a partir de lo más simple, de lo que sí se puede, ¿no? Porque también muchas veces nos vemos que la escala de los problemas pueden ser Ujú. tan grandes que, bueno, se nos hace cuesta arriba, ¿no? Naturalmente. Pero entonces ahí es el momento y consistentemente en estar focalizados en cuál es la ganancia mínima, lo mínimo que puedo hacer, que es lo más fácil, que me va a tomar el menos tiempo, quitarla, el mínimo de energía. Siempre hay algo que se puede hacer, que es un pasito chiquitito, chiquitito, que, como dices tú, puede generar un cambio importante. Absolutamente, porque me estaba olvidando de que en el segundo caso, que es un consultor, ¿no? Un profesional como nosotros, que ha sido encargado de empezar un área de este tipo, de decir a la compañía o a la institución cómo hacerlo. Para ellos, mi consejo es exactamente eso, ¿no? Piensa en resultados, porque si Ujú, vas a trabajar con unas personas que son de un mundo distinto del psicológico, del de salud mental, como compañías, no pensaba nuevamente, estudios de abogados, etcétera, es inútil. Bueno, estoy resumiendo efectos de tiempo, ¿no? Pero va a ser sí, probablemente inútil que vayas ujú, con un discurso que mm, esté centrado en el desarrollo emotivo, emocional, psicológico. No te van a entender como tú no claro, entenderías si ellos te hablan de leyes, exacto. pero resultados es algo que es universal. Entonces, si tú empiezas con esos pequeños pasos, Ujú, pero que te generan un resultado que puedes monitorear y decir, mira, después que hemos hecho esto, que a las 5:10 se apagan las luces, mm, cual mm. dormitorio, eh, he hecho la encuesta de nuevo y la gente dice que se siente mucho más contenta al salir de trabajar en me invento, 40%. Ujú, ujú, Palabras mágicas, ujú, porcentajes, resultados monitoreados, claro. Mm, probablemente te digan, ok, entonces hagamos algo más, te está funcionando, tienes resultados, hagamos algo más. Enfoca tu trabajo como consultora a esos resultados, ujú. olvídate del discurso emocional, de ser el Brené Brown del momento, No, olvídate, claro, no, no. resultados y así, pasito a pasito, vas a llegar a una escala más grande, más rápido y más apoyado por la empresa. Eso era. Genial. Bueno, Pierre, como siempre podemos seguir conversando por mucho más largo, pero vamos a terminar acá. Nos queda solamente pedirle a todo el mundo que está escuchando que si han sentido que hay algo que les motiva, que sienten que les puede servir algún colega, algún jefe, que compartan este episodio y que nos digan también si hay algún otro tema que quieren escuchar o algo que les ha resonado de este episodio, porque a nosotros también nos gusta saber qué sirve, ¿no? ¿Qué les sirve a las personas que están ayudando a otros? Y para seguir desarrollando este podcast. Así que, Pierre, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí conmigo hoy día y poder tener esta conversación. El placer todo mío y otro privilegio adicional de poder conversar de esto contigo y con la gente que escucha tu maravilloso podcast. Gracias, Roxana. Gracias a ti.